a un nuevo acto del foro, de nuestro foro Diálogo por Andalucía. En primer lugar, darle la bienvenida, agradecerle vuestra presencia aquí y especialmente a nuestro ponente, don Carlos Colón, en la 30ª edición del foro. Han pasado desde diciembre de 2008, cuando empezamos, ya he oído. Bien, el tema de hoy es un tema muy enraizado en nuestra Andalucía. Vamos a hablar de las tradiciones y costumbres populares, algunas de ellas que las vamos a tener muy próximas en las fiestas de primavera que se avecinan. Como siempre, unas brevísimas palabras para introducir el tema. Las tradiciones y costumbres andaluzas, populares, son manifestaciones culturales que pues tenemos constancia de ellas desde hace 7 siglos, siempre asociadas a fiestas y acontecimientos populares de carácter religioso o laico. Como sabemos todos, destacan entre ellas como fiestas religiosas la herencia barroca y la religiosidad popular de la Semana Santa, con el desarrollo de las cofradías a partir del siglo XIV, y entre las manifestaciones profanas, pues las más destacadas son las ferias, generalmente asociadas en sus orígenes a la agricultura, los periodos de siembra y cosecha, como lugares de transacciones agrícolas y ganaderas, y entre ellas, como más representativa, pues la Feria de Abril, que como sabéis se creó en la mitad del siglo XIX. Pero también hay que señalar otras, ¿no?, como las romerías, que con el escenario de la naturaleza, y que algunas de ellas pues tienen sus orígenes en tradiciones y en ritos tan antiguos que rememoran la fertilidad. Hay también las corridas de toros, como sabéis en su concepción moderna datan del siglo XVI, el Corpus, las cruces de mayo, los carnavales, las tradicionales fiestas de Navidad, etc. Asociadas a las ferias populares, por ejemplo, surgieron fenómenos folclóricos de la importancia del cante, el toque y el baile, que nacieron en el siglo XV en el suroeste de Andalucía, y exponentes populares asociados a ellas también y a todas las tradiciones, como la artesanía, la gastronomía y otras. Se trata en todos los casos de elementos constitutivos del saber popular, que forman parte de la tradición de los andaluces y que son indispensables para el conocimiento cultural de Andalucía. Forman parte del patrimonio salvaguardado y transmitido en muchos casos por las clases populares ante la falta de identificación de la burguesía con muchas de estas manifestaciones culturales populares andaluzas. Sin embargo, estas tradiciones y costumbres han ido derivando a lo largo de los años en una metamorfosis que ha supuesto cambios de características, de manifestaciones de devoción, de pasiones y de percepción popular, que las han ido alejando de sus orígenes y que en algún caso incluso levantan polémicas. Bien, pues para profundizar en este tema nos acompaña don Carlos Colón, que va a exponernos su punto de vista en una conferencia titulada Tradiciones inventadas, Semana Santa, Fiesta Andaluza y Modernidad. Don Carlos Colón es sevillano, licenciado en Geografía e Historia, doctor en Historia del Arte y profesor titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla desde 1990, de la que fue decano. Investigador del Centro Experimental de Cinematografía y Cinecittà entre 1979 y 1982, en el que trabajó como asistente de Federico Fellini, director técnico de cine de la Fundación Luis Cernuda, de la Diputación de Sevilla, director del Festival de Cine de Sevilla y de los Encuentros Internacionales de Música de Cine entre 1983 y 2004, y director de programas cinematográficos de la Expo 92. Crítico de arte y articulista y colaborador habitual en diversos medios de comunicación, entre ellos el Diario de Sevilla,
del que es consejero editorial. Académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Vinculado a varias hermandades de Sevilla, me acaba de comentar una confidencia de que dedica bastante presupuesto a las cuotas de Macarena, Gran Poder, el Valle, el Calvario, el Silencio, la Amargura, el Amor, etcétera. Fue pregonero de la Semana Santa en 1996 y ha sido galardonado con el premio de periodismo Joaquín Moreno Murube y con el premio Demófilo de la Fundación Machado. Ha publicado multitud de publicaciones y libros sobre cine y sobre la ciudad de Sevilla. Profundo conocedor de la Semana Santa y tradiciones de Sevilla, es autor de publicaciones como Lacrimel, la Sevilla Imaginaria, Imagen de Sevilla, Semana Santa de Sevilla, Dios de la ciudad, Ensayo sobre Semana Santa de Sevilla, Pasión y multitud, el cine y los toros, El poder de las imágenes y Rocío, la romería de la Reina de las Marismas, entre otras publicaciones. Y también es autor de películas como el guión de Semana Santa de Manuel Gutiérrez Aragón, guión y dirección de Traslados y Estancias en Santa Rosalía del Señor del Gran Poder, Esperanza Macarena, Luz y Gracia de Sevilla, Gloria Nazarenorum, Calvario, Macarena Puerta del Cielo, Rocío Reina y Madre Andalucía, Museo, Sevilla en sus manos, Cachorro, así mueren los hombres, y Jesús del Gran Poder, Rostro de la Misericordia de Dios. Por último, recordarles, como siempre, antes de ceder la palabra al señor Colón, que a lo largo de su exposición pues podréis hacer las preguntas que estiméis oportuno a través de las tarjetas que se nos han entregado. Terminada su exposición, pues se abrirá un coloquio en el que le iremos pasando todas estas preguntas, y si alguna quedara por pasar, pues siempre habría ocasión de hacérsela personalmente durante el transcurso del acopio efectivo que tendremos al final. Y nada más, muchas gracias y le cedo la palabra al señor Colón. Buenas tardes. Mi intención hoy aquí no es defender la Semana Santa frente a supuestas agresiones de una cierta Sevilla intelectual o progresista, etcétera, por dos razones. La primera, porque creo que no es necesario. La segunda, porque es una polémica por completo absurda. El sentido de esta conferencia es dar datos históricos que permitan evidenciar con una objetividad, aunque el dato histórico objetivo siempre se interpreta, evidentemente, de lo absurdo de esa posible tensión que de vez en cuando aflora. Y demostrar, justo lo contrario, que la Semana Santa es hija de la modernidad y expresión de la modernidad tal y como la ciudad la vive. Curiosamente, lo que me ha hecho escribir algún libro y mucho artículo sobre esa cuestión han sido mis estudios sobre cine. Y lo digo brevemente, para mí la cuestión crucial para comprender qué es el cine y qué es la historia del cine es el lapso de tiempo que va de la presentación del artefacto Edison 1894, Lumière 1895, que es un artefacto, no tiene futuro, no tiene plan para ser explotado, a la constitución definitiva de eso lo que llamamos cine, 1915, 14, 15. Para comprender eso hace falta conocer muy bien el contexto en el que el artefacto cinematógrafo se presenta, 1894-95, qué hábitos de consumo tenía el público, qué hábitos relacionados con el entretenimiento, con las industrias culturales, porque eso será lo que haga que el cinematógrafo, el artefacto se convierta en cine. Para lo cual estudié muy profundamente medios de masas, industrias culturales, entretenimiento de todo tipo, producción cultural, fragmentación entre alta cultura, baja cultura, cultura de masa a lo largo del siglo XIX. Y ahí di, con un texto maravilloso del historiador Eric Hobsbawm, que me permitió comprender o emprender el camino de comprensión de lo falso de ese dilema. Y es un libro en el que él hace de antólogo de varios autores, que trata sobre la invención de la tradición. Y a partir de ahí voy a plantear esta conferencia, que
en cuanto a la posible polémica, podríamos simbolizar en dos polos: contra la Semana Santa, los toros, el rocío, la feria, el flamenco, la generación del 98, los regeneracionistas. Si de algo podían acusar a una comunidad o a un pueblo era de flamenquismo, por ejemplo, Costa, etcétera, y la generación del 27, que es absolutamente lo contrario, porque hace las paces con la cultura popular tradicional, el famoso festival de Cantejondo, de Falla y Lorca en Granada, y con la cultura popular moderna. Ignacio Sánchez Mejía, Federico García Lorca, Manuel de Falla, Joaquín Turina, Rafael Alberti, son muy dados a disfrutar y a poner en valor las fiestas populares modernas o reinventadas o tradicionales, y sobre eso hay muchísimos testimonios. La generación del 27 sí entendió bien que eran fiestas también modernas. Luego, si quieren, polaricen el 98-27, el contra y el a favor. Voy a leer parte de la intervención, aunque no me gusta, para procurar ser lo más preciso que sea posible, porque lo que quiero aportar es, insisto, información objetiva cuanto a los datos, que después entre todo aquí reinterpretaré. Renacida en la modernidad, pese a su antiguo origen como una de esas tradiciones inventadas a través de las que, como estudió el gran historiador Eric Hobsbawm, las sociedades modernas buscan símbolos y anclajes en un mundo cambiante. Son palabras todas muy importantes. En un mundo cambiante, sociedades que buscan símbolos y anclaje, que se sienten perdidos. Es el mundo moderno, estamos en la primera mitad del siglo XIX, la revolución industrial, los cambios sociales inducidos por la revolución francesa, etc. Pues buscando eso, símbolo y anclaje en un mundo cambiante, se produce la invención de la nada, Feria de Abril, reinvención, la Semana Santa, por ejemplo, o crecimiento, el rocío, por ejemplo, de la fiesta popular andaluza en los dos últimos siglos. Considero que, lejos de ser rémoras antimodernas, son hijas de la modernidad, es decir, exactamente lo contrario de ese debate que yo considero obsoleto y absurdo. No es casual que la feria fuera inventada y la Semana Santa reinventada a mediados del siglo XIX. Aunque los románticos tardíos como Becker, o los integristas reaccionarios como Latour, y veremos textos de ambos, creyeran que en la nueva Semana Santa se pasaba, la nueva Semana Santa era de mediados del XIX, de la órbita religiosa y eclesiástica a una que era solo festiva y civil, la fiesta sagrada logró seguir siendo las dos cosas, fiesta y sagrada, adaptándose con naturalidad a, por ejemplo, los medios de comunicación de masas y a la nueva sensibilidad religiosa burguesa o a la nueva piedad popular, que hallarán en ella causas para expresarse apropiándose de la fiesta y reelaborándola a través de artífices magistrales que, asombrosamente, supieron expresar tanto los universos de los primeros, la piedad burguesa, como de los segundos, la nueva cultura popular urbana, ya desarraigada de sus viejas raíces tradicionales, folclóricas, agrarias, etc. En el primero de los casos, el mismo artífice trabajando para la piedad burguesa de las hermandades del centro, pues Olmo, el bordador Olmo, el taller de Olmo, trabajando para la aritocrática Hermandad del Silencio o para la popular Hermandad del Cachorro. O Juan Manuel Rodríguez Ojeda, trabajando para hermandades burguesas del centro, como el Valle o la Amargura, y para hermandades populares de barrio, como la Macarena o la Iniesta, interpretando con muchísimo talento creativo el sesgo de esa nueva Semana Santa que se iba a escindir de alguna forma, no romper entre la piedad burguesa de las hermandades de clases medias altas del centro y una emergencia que es casi por completo nueva, la Semana Santa muy ligada a la modernidad, la cultura popular urbana de los barrios de Sevilla. En mi opinión, lo antiguo, lo rancio, lo superado, sería considerar rémoras obsoletas y frenos al progreso y la modernización a esta fiesta nacida o renacidas en y de la modernidad. Alguna vez lo he escrito, hace poco se celebró una mesa redonda donde se planteaba esa pregunta de ¿son una rémora, un obstáculo para el progreso de Sevilla, de las hermandades, las fiestas tradicionales?
Yo suelo escribir y decir que nunca he visto un piquete de cofrade o de capillita en la puerta de la Casa del Libro o en la puerta de Maestranza, o impidiendo que la gente vaya a conciertos, o impidiendo que la gente compre libros o que oiga música contemporánea. Nunca lo he visto. Más bien me parece que tras eso late una cierta sociedad neoelitista muy dada a culpar a otros y muy dada a la cultura subvencionada. Porque, si bien la Orquesta Sinfónica de Sevilla, el Maestranza, el López de Vega, el Teatro Central, prácticamente todas las manifestaciones culturales de la ciudad son subvencionadas, la Semana Santa no lo es. Recibe un dinero, como ustedes saben, del ayuntamiento que le concedió por primera vez la Segunda República por la explotación de las sillas y los palcos de la Plaza de San Francisco, espectáculo que ella misma genera pasando por ellas, evidentemente, pero está mantenida y sostenida por las contribuciones privadas de los ciudadanos que pagan sus cuotas y por el espectáculo que ella misma genera, que eso sería el dinero de la carrera oficial. Luego yo tiendo a pensar que a Sevilla no le sobran capillitas, le faltan capillitas del jazz, capillitas de la ópera, capillitas de la vanguardia, capillitas de la pintura, capillitas de la literatura, que pongan también su dinero y su esfuerzo. Trabajan mucho los cofrades. Yo no soy especialmente capillita, soy más bien capilotero, pero es tremendo lo que trabajan ellos para montar los pasos, altares de culto, etc. A los amigos que vienen de fuera les sorprende, se creen que es una fiesta organizada, que hay una estructura, el ayuntamiento, la iglesia, que monta los pasos y todo, y la gente lo ve. Pues no, lo montan ellos, lo cual querría decir sociedad civil dinámica, capaz de crear, sufragar y mantener su propio entretenimiento, pasión, afición, llámenlo como quieran. Hay una muy desafortunada oposición entre progreso y cultura popular moderna, consagrada por, y todos lo queremos, lo admiramos e incluso lo veneramos, don Antonio Machado, que por ser del 98 se equivocó en su diagnóstico. Recuerden su famosa poesía, en la que presenta una España literal de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, una literal otra vez, España inferior que ora y bosteza, vieja y taúd, zaragatera y triste, otra vez soy literal citando, una España inferior que ora y embiste, brillante desde luego, cuando se digna usar la cabeza, rica en varones amantes de sagradas tradiciones y de sagradas formas y maneras. Es decir, para don Antonio Machado, la España que ama el folclore, los toros, la Semana Santa y otras tradiciones, que él considera heredera de un vano ayer que engendrará un mañana vacío. Él enfrenta a esa España a su opuesto, que es otra España nace, escribe literalmente, la España del cincel y de la maza, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza, implacable y redentora, que alborea con un hacha en la mano vengadora, España de la rabia y de la idea. En esto el hombre se equivocó totalmente, porque tanto Frascuelo como María, en lo que él tipifica los toros y la Semana Santa, las tradiciones religiosas populares, son extremadamente modernas. La prensa popular de masas, el cine cuando nace, la novela popular de masas, los movimientos urbanos de masas, la radio cuando nazca, todo va a favor de esas fiestas. Si fueran un residuo de la España que ora y bosteza, se hubieran sido absolutamente inconciliables, enemigas mortales de la prensa de masa, de la novela popular de masa, del nuevo público popular urbano de las ciudades cuyo nivel de creencia y práctica religiosa es bajísimo y sin embargo su entusiasmo por estas fiestas es, no paradójicamente, altísimo. Se equivocó, el toreo a pie es una fiesta moderna, guste más o guste menos, y la Semana Santa tal y como se relabora es una fiesta moderna. Y posteriormente voy a dar toda la información posible para que puedan contextualizarlo en la historia de Sevilla de entre 1900 y 1930. Para Machado, como para todos los regeneracionistas, también hay que entenderlos en su contexto. La España de los toros, la Semana Santa, la del pasado, la castiza, la que se opone a toda modernización y progreso, ignorando a don Antonio, que los toros de la Semana Santa vivieron tan auge en los siglos XIX y XX, no como una pervivencia de lo antiguo, sino como una adaptación de lo antiguo a los nuevos gustos, modas, valores, medios de comunicación, y los medios de comunicación en un sentido de difusión, prensa primero, cine después, radio después, o también comunicación como transporte, el ferrocarril y los barcos de vapor, como documenta Antoine Latour
en 1856, son claves para la expansión de la Semana Santa. De la misma forma que el acceso al automóvil en el desarrollismo de los años 60 y la apertura de la carretera al Monte, el Rocío, Mataracaña será clave para la expansión enorme de la fiesta del Rocío. Es indudable que este espíritu, el espíritu de la feria inventada a mediados del 19, el espíritu de la Semana Santa reinventada, el espíritu de la tauromaquia, recuerden que las llamadas plazas monumentales se construyen desde finales del 19 y en los 20, 30 primeros años del siglo XX, porque antes que el fútbol, los toros fueron un espectáculo popular, de masas. Si quieren representar visualmente la oposición entre una sociedad moderna, popular, con su propio concepto de democracia, frente a lo que sí puede ser una pervivencia de lo tradicional antiguo, lo tienen en el enfrentamiento famoso entre Joselito y los maestrantes. Los maestrantes quieren conservar la plaza de la Real Maestranza tal y como es. Joselito, que lleva 20, 30, 40.000 espectadores a las plazas, se hace su propia plaza en Eduardo Dato, al principio de Eduardo Dato, la monumental, para él hacer su propia corrida allí. Desgraciadamente su muerte en 1920 frustra el proyecto de la monumental que descansaba sobre él. Pero en ese enfrentamiento público que sigue a Joselito, ídolo de masas, la prensa hablando de Joselito, el cine, la novela popular, frente a los maestrantes que representarían ahí la Sevilla más tradicional. Es indudable que este espíritu, el que anima la Semana Santa desde mediados del 19 o el que inventa la feria, es el de la emergente alta burguesía cada vez más enlazada con la aristocracia terrateniente, enriquecida samba por la desamortización iniciada en 1800 por Godoy, culminada en 1836 por Mendizábal y en 1855 por Madoz. No es casual que este progreso de la desamortización, que va a enriquecer a una creciente burguesía sevillana, coincida absolutamente en fechas con la resurrección de una Semana Santa que hacia 1800, durante la invasión francesa, se daba por muerta, por desaparecida por completo. Hay muchos textos de entre 1790 y 1830 que dan la Semana Santa por extinguida, por muerta. Sin embargo, renacerá gracias a este empuje que logró situar a Andalucía, desgraciadamente por muy poco tiempo, en el segundo puesto en cuanto a producción económica en España. Se da ese nuevo perfil civil, festivo, de una ciudad que también desde mediados del 19 está en pleno proceso de transformación urbana. El renacimiento de la Semana Santa a mediados del 19 es la invención de la feria, es la expresión de lo que Balbino Marrón hace en urbanismo, prosiguiendo con las aperturas que habían hecho los franceses. Por lo tanto, lo sucedido en la Semana Santa de la segunda mitad del 19 y principio del 20 se corresponde exactamente a lo que Eric Hobsbawm, el historiador, llama invención de la tradición, que se da en otras muchas manifestaciones en la Europa coetánea. Me salto ejemplos del Rocío, de la feria, sobre lo que vamos a ver fechas concretas. Para la correcta interpretación de las fechas me voy a remitir a alguien que muy pronto sí supo ver la nueva cultura popular moderna como portadores de la forma de expresión de una nueva realidad social, que son los públicos urbanos. Y es Antonio Gramsci, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, nacido en 1891, muerto en 1937, y los 11 últimos años de su vida encarcelado por el régimen de Mussolini. Antonio Gramsci, que es el padre del comunismo humanista europeo, escribió, cita literal: la élite intelectual no supo entender que frente a toda tendencia culturalista, el valor de lo popular no reside solo en su autenticidad o su belleza, sino en su representatividad sociocultural. Este concepto es sumamente importante para que interpretemos, en mi opinión, adecuadamente la fiesta andaluza. En su capacidad de materializar y de expresar el modo de vivir y de pensar de las clases subalternas. Palabras que me parecen muy importantes también para interpretar estos fenómenos. La manera como sobreviven y las estratagemas a través de las cuales filtran, reorganizan lo que viene de la cultura hegemónica y lo integran, infunden con lo que viene de su memoria histórica. Esta cita de Gramsci
podríamos dejar aquí ya la charla. Me parece la llave perfecta para poder interpretar con el menor índice de error posible que sea la Semana Santa. ¿Por qué? Esta palabra extremadamente inteligente, dicha por quien lo dijo, y en un momento en el que todavía no habían empezado los estudios culturales, el estudio, él percibe que los grupos modernos culturales elaboran su propia estrategia de interpretación de la realidad, de defensa, etc. Si quieren un ejemplo espectacular, el proceso que sigue la Semana Santa y que en su famoso libro Núñez Herrera define muy bien en el Salmo a Jesús del Gran Poder, en la Semana Santa moderna, finales del XIX siglo XX, la conversión a través de la saeta y en la vivencia popular de la identificación del oprimido, del obrero, con la figura de Cristo pisoteado por los poderosos. Hay muchas saetas que hacen alusión a la oposición Cristo Pilatos, Cristo Herodes, Cristo Anás, Cristo Caifás, dándose una percepción popular de Cristo como un símbolo de la opresión y los otros símbolos de la casta religiosa y política que interpretaban como opresores. Es sumamente interesante estudiar las letras de la saeta entre 1900 poco, 1930. Hay una, ya que hay don Macareno en la mesa, que me conmueve especialmente. La cantaba Torres, quiero recordar, Manuel Torres, y La Niña de los Peines la tiene grabada, porque es de un realismo extremo. Pilato, por no perder el destino que tenía, empieza, con lo cual identifican a Pilato como un funcionario corrupto que por no perder el puesto que tenía, comete la injusticia. Eso es muy poderoso en la Semana Santa de los años 30. Saltándome el orden, y para redondear esa idea, esto es lo que escribe Antonio Núñez Herrera como ejemplo de esa nueva percepción, también social, también de reivindicación, a partir de la palabra de Antonio Gramsci, que les recuerdo, para mí son muy importantes. Por ejemplo, el principio, que es lo que pasa ahora también. La élite intelectual no supo entender. Pues yo creo que hay una cierta élite intelectual, o quien se tiene por una cierta élite intelectual sevillana, que tampoco sabe entender que frente a toda tendencia culturalista el valor de lo popular no reside solo en su autenticidad y belleza, sino en su representatividad sociocultural, capacidad de materializar y expresar el modo de vivir y pensar de las clases subalternas. Eso es muy importante para pensar la Semana Santa a partir de ahí, no como un ejercicio de burgueses, clericales, reaccionarios, sino como una respuesta, una reinterpretación, una apropiación popular de conceptos. Las maneras como sobreviven, Pilatos por no perder el destino que tenía, y las estratagemas a partir de las cuales filtran, reorganizan lo que viene de la cultura hegemónica y lo integran y funden con lo que viene de su memoria histórica. En el año 34, en su famoso libro Semana Santa, Teoría y Realidad, escribe Núñez Herrera: este señor del gran poder es un Dios honrado y fuerte. Subrayo hasta literalmente la palabra, honrado y fuerte. Ninguno como él es de verdad aquel Jesús de Galilea, insobornable y enérgico, que arrojó a los mercaderes del templo blandiendo en la segura mano el látigo, indignado y justiciero. Ahora viene una frase bellísima si no conocen el texto. Aún lleva este Cristo sobre sí las briznas de la carpintería de José. Y mucho más provocativo, el libro estuvo prohibido hasta el año 76 o 77, la brizna de la carpintería de José y el dolor antiguo de los proletarios. Si quieren una formulación objetiva, no es interpretación, lo de las letras de la saeta, identificación popular con el sufriente, el destino adverso de los poderosos, Pilato en su trono, Herodes en su trono, Caifás y Aná en su templo. Aquí lo tienen. Pero es un hombre vigoroso, musculado por el trabajo y los caminos, que podría, si quisiera, transfigurarse en el extremista aquel que daba al eco y al viento de las montañas su palabra magnífica y rebelde. Me han ungido para dar nueva a los pobres, bueno, para poner en libertad a los quebrantados. Ay de vosotros los altos, porque tendréis hambre. Ahora no pisa la arena del desierto el presunto sedicioso de Galilea. Fantástico texto, muy representativo del sentimiento que anima la Semana Santa
en los años 30. Voy a hacer excusa, se lo paso si quieren a mi presentador y nuestro moderador y amigo, del texto de una cita de Eddie Hobsbawm sobre la invención de la tradición. Me lo salto. Y vamos a dos documentos históricos que a lo mejor conocen, pero que cambiaron por completo mi perspectiva sobre la Semana Santa. Son las críticas que hacen a la Semana Santa Gustavo Adolfo Becker en un artículo que publica en la revista El Museo Universal el 28 de marzo de 1869, y Antoine Latour, un francés secretario de los duques de Montpensier, que publica un libro de viajes por España. Escribe Becker, a Becker lógicamente como un romántico tardío, la Semana Santa reinventada de Sevilla no le gusta. A él le gusta la de Toledo, que es medieval. Saben que el romanticismo, aunque Becker es un romántico muy tardío, el romanticismo es un movimiento revolucionario por una parte, pero a la vez fuertemente reaccionario frente a la nueva sociedad de la revolución industrial. Escribe Becker, y el texto es extraordinario porque está definiendo en 1869 la Semana Santa que prácticamente hoy conocemos evolucionada. Al tratar de las solemnidades religiosas con que en estos días conmemora la Iglesia la pasión y muerte del Redentor del mundo, ocurren naturalmente los nombres de Toledo y Sevilla. Sigue hablando de Toledo y Sevilla, yo me lo salto, que se comparan una y otra, y ahora dice, tan diverso es el espectáculo que ofrecen y el sello especial que la caracteriza. Y empieza, Sevilla. Cada palabra es importante aquí como datos históricos, objetivos que les permitan pensar la Semana Santa fuera del manido tópico de modernidad, etc. Escribe Becker, Sevilla, población floreciente y próspera, dato interesante, en la cual el espíritu moderno ha llevado a cabo las más radicales transformaciones. 1869, se está refiriendo a la nueva, en parte nueva Sevilla, que ha puesto en marcha el proyecto de Balbino Marrón. Imprime a estas solemnidades, a la Semana Santa, un sello propio de animación, novedad y lujo que inútilmente buscaremos en la vetusta capital de la monarquía goda, refiriéndose a Toledo. Sus célebres cofradías, atención, porque en sí mismo esto es una tesis sobre la novedad de la Semana Santa, su célebre cofradía, más bien que la continuación de las tradiciones, y esto no está escrito por Hobsbawm en los años 70 del siglo XX, sino por Becker a mediados del XIX. Su célebre cofradía, más bien que la continuación de las tradiciones, son una restauración con todos los accidentes propios de este género de obras. Habiendo atravesado al par que las demás de España una larga época de decadencia, han salido de ella merced no tanto al fervor religioso que la dio vida, importante, como, importante también, al espíritu de especulación y vanidad que las mantiene en el grado de esplendor en que se hallan. La Semana Santa de Toledo, con su escasa y pobre cofradía, es, por decirlo así, la última palabra de la tradición que, ya decadente, guarda, no obstante sus destrozados vestigios, el carácter y calor de la edad en que tuvo su origen. En cambio, Sevilla la Llana, y ahora hace casi un pregón de Semana Santa folclórico, luego de Becker, Sevilla la Llana, donde la primavera que se anticipa al calendario llena ya el aire de luz y de perfume, con su blanco caserío, sus celosías verdes, su balcón enredado de madreselva y su cielo azul con un sol de fuego que derrama la claridad a mares, este es Becker, Sevilla la alegre y la bulliciosa, con su plaza nueva, recuerden la apertura de la plaza nueva por derribo del convento Casagrande de San Francisco, con su plaza nueva guarnecida de una guirnalda de naranjos en flor, la muchedumbre que se agita en su ámbito y por entre la cual desfilan al compás de la música aquellos miles de elegantes y perfumados penitentes de todos hábitos y colores, blanco, negro, rojo y azules, repartiendo a las niñas dulces de sus canastillas y arrastrando luenga cola de terciopelo o de seda. Las andas cubiertas de flores y de luces, las imágenes cargadas de oro y pedrería, los coros de ángel engalanados de pluma, fleco y oropel. Ahora, con gran disgusto por nuestra parte, a Becker no le gustaban mucho los armados de la Macarena. Dice, la corte romana con airones de papagayo, armaduras de hojalata y calzas de punto de color carne, como los saltimbanquios, los bailarines,
Todo, en fin, lo que en ella se agita y reluce y suena durante esos días clásicos, ofrece un conjunto en el que se mezcla y confunde lo profano con lo religioso, de manera que tiene intervalos el aspecto de una ceremonia grave o la vanidad de un espectáculo público con sus puntas y ribetes de bufonada. Becker, 1869. El reaccionario Antoine Latour, en su viaje por Andalucía, escribe antes, en 1855, y está lleno de información interesantísima. Me temo que no sea únicamente por esa irresistible seducción del sentimiento religioso, por lo que toda España, dice ya en 1855, se siente atraído ante el espectáculo de la Semana Santa de Sevilla. En Sevilla el espíritu del país, con esa fiebre de diversión que invade toda Andalucía, se ha apoderado incluso de las fiestas religiosas y de sus más conmovedoras ceremonias, y he advertido con pena cómo cada día es menos el poder del catolicismo en la exhibición popular de ese drama de la Pasión de Cristo, representado en la calle y en el templo, delante de un espectador cada vez más indiferente. ¿Qué buscamos hoy en esta ceremonia? El vano goce de los sentidos. Aunque queda en muchos todavía ocasión para la emoción e incluso para la piedad sincera y verdadera, ya no existe esa vida íntima que en otro tiempo hacía, sin gran esfuerzo, que durante una semana Sevilla pudiera identificarse con Jerusalén. Y ahora hace una descripción Antoine Latour llena de información clave para entender la Semana Santa como fiesta de la modernidad social y económica. Las grandes lluvias han cesado, el cielo ha vuelto a recuperar su pureza y los árboles empiezan a mostrar su retoño. Ojo, 1855, ya solo se habla de la Semana Santa y de la feria, las dos épocas brillantes de Sevilla, y que son, aunque no se confunden, principio y fin de la misma fiesta. ¿Lo vio bien? Muy pronto, hasta que en 1931 Juan Miguel Sánchez pinta el fabuloso cartel, por cierto, de arte de vanguardia, de la Macarena, los carteles eran únicos, fiestas primaverales, y ahí salían procesiones, toros, fuegos artificiales y todo tipo de diversión. Las dos épocas brillantes de Sevilla. Esta mezcla de lo sagrado con lo profano es también una de las características de Andalucía. Atención ahora, por favor. Todo es pretexto para divertirse. De los alrededores se precipita la gente a Sevilla. Las ciudades, los pueblos, los campos quedan abandonados. Ahora surge el turismo. El vapor de Cádiz deposita cada día en la orilla del Guadalquivir una nube de viajeros que se precipita sobre la ciudad. Y ahora viene la hostelería. Se precipita sobre la ciudad para disputarse la habitación más insignificante y pagarla a precio de oro. Del interior del país, de las montañas, por los caminos de Carmona, de Utrera y de Extremadura, llegan toda clase de carruajes con familias enteras. La gran preocupación de los habitantes de Sevilla son las cofradías, sus reuniones y asambleas, etc. La emulación, sigue Latour, la emulación de la vanidad ha reemplazado a la fe. Aquella que cuenta con más sirio, con más penitentes, se vanagloria de su éxito sobre la demás. Y ahora viene una frase clave. Si levantáramos el antifaz del primer penitente que llega, encontraríamos al hombre indiferente de nuestros tiempos. Creo que los dos textos son suficientemente rotundos. Añado un pequeño dato de Cádiz muy coincidente que refleja el éxito del modelo de Sevilla. El diario El Clamor de Cádiz publica el 6 de abril de 1885. Han pasado 30 años de Antoine Latour, 20 desde Becker. Publica el periódico Gaditano. Se recaudaron 31.000 reales para las procesiones. Se exigió un mínimo de 57.500 para obtener el esplendor que Cádiz debía mostrar en todas sus manifestaciones. El municipio quiere atraer a forasteros. Cádiz, 1885. Quiere atraer forasteros para año venidero y pide al vecindario su suscripción a las cofradías. No es la Semana Santa aquí, la Semana Santa de Sevilla. Aquí no hay tanto lujo, tanta ostentación. Quizás se pueda encontrar más recogimiento. Además del texto de Núñez Ferrera, pero voy a ser muy escrupuloso en la administración de los tiempos, traía también un texto de 1900. Latour y Becker
marcan el inicio del proceso de reinvención de la Semana Santa. Traía algunos textos que marcan la culminación de ese proceso en los años 30. Uno de Manuel Chávez Nogales, tomado de la ciudad, el de Núñez Herrera, del que he leído un fragmento, el de Chávez Nogales de 1921, el de Núñez Herrera del 34, otro texto de Manuel Chávez del 35 y otro texto de Manuel Chávez del 36. Me los salto todos menos los dos de Chávez Nogales del 35 y el 36 por una razón. Uno es el término de esa edad de oro de la Semana Santa, que tendrá todavía 2 décadas muy potentes en cuanto a la calidad de lo que produce. Pero por ser los tiempos en los que se dan, el 35 y el 36, el texto del 35 es sobre la Semana Santa y el texto del 36 sobre el Rocío. Escribe Manuel Chávez Nogales, republicano, liberal, progresista, nada capillita, agnóstico, pero no tonto. En 1932 el nuevo Estado laico no daba las subvenciones de las que vivían las cofradías pobres. Las hermandades se negaron a salir en procesión. Los acaudalados hermanos mayores habían emigrado. Los capillitas, tildados de cavernícolas, se escondían bajo 7 estados de la tierra. El pistolerismo anarcosindicalista mantenía en estado de alarma a la ciudad y Sevilla la Roja, como la denominaba la prosopopeya comunista, no quería procesiones. Insisto en que Manuel Chávez Nogales fue un combatiente antifranquista, fue un combatiente antinazi, se exilió en el 37, residió en París hasta el 40, cuando cayó París se fue a vivir a Londres, era caza y captura de Goebbels por una entrevista que había hecho, no es sospechoso de ser reaccionario, todo lo contrario. En 1933 los republicanos liberales de la ciudad pusieron todo su empeño, y dicen los republicanos liberales, en que hubiese procesiones, pero los monárquicos no querían. ¿Habéis traído república?, decían, pues acabaron la cofradía. En toda España se pretendía por entonces que la religión fuera patrimonio único y exclusivo de los monárquicos. Pero los sevillanos, republicanos o monárquicos, esto es muy importante, no estaban dispuestos a que su tradicional conmemoración se perdiese para siempre. Se consiguió al fin arrastrar a una hermandad, la de la Estrella, para que saliese en procesión. Fue un desastre. Le dieron una pedrada al Cristo y al pasar por la puerta del perdón le hicieron 2 disparos a la Virgen. Este año ya es otra cosa. La Semana Santa sevillana vuelve al fin a su tradicional magnificencia y ya no se atreven a boicotearla los enemigos del régimen, ni los creyentes, ni los ateos. Con lo cual da una perspectiva muy amplia sobre la Semana Santa. En junio de 1936, al límite del golpe de Estado, al límite, Chávez Nogales invita a un periodista francés a presenciar con él la salida del Rocío de Triana y las carretas y tal. Es muy divertido, no lo puedo leer entero, el desasosiego del francés que no entiende nada, que ve los cartelones republicanos, marxistas en la calle San Jacinto y a la vez de los Romeros, el francés no se entera de nada. Escribe Chávez Nogales, estamos en el corazón de Triana. Mientras en plena calle se organiza procesionalmente la hermandad para emprender a partir de los campos la marcha hacia el santuario del monte, piafan briosan las jacas de los pintureros caballistas que lucen orgullosos su verde escapulario. Las carretas de los romeros, cubiertas con blanquísima sábana y adornadas con fino encaje, se alinean lentamente ajenas al nervioso tintinear de los tranvías que les piden paso libre. Suben a ella las mocitas, dando a ella sus amplias faldas de faralae, repiquetean alegre las castañuelas, y hasta la calle llega desde la iglesia de San Jacinto el olor del incienso que están quemando la solemne misa de romeros. Mientras lucen los cartelones rojos incitando a la rebelión que en la fachada de todas las casas de Triana han colocado los sindicalistas y los comunistas. Dando de lado a las luchas políticas y sociales, olvidando por un momento la honda división que hoy separa a unos españoles de otros, y esto está escrito menos de un mes antes del golpe de Estado, la gente de los pueblos, toda la gente, los bolcheviques como los cavernícolas, los rojos y los verdes, acuden complacidos al paso de los romeros para verlos desfilar, a ellos sobre sus potros jerezanos y a ellas en lo alto de sus carretas ensabanadas. Hay un grito unánime, ¡viva la Blanca Paloma! Y ahora viene lo más importante, Algún beato intransigente protesta contra el paganismo que rezuma el festejo.
porque también la Semana Santa de Rocío tiene mucho enemigo beato, contra la falta de auténtica religiosidad de los remeros. Y añade ahora Chávez, algún beato del otro lado, que también en el otro lado hay beatería, la señala rencorosamente con el dedo llamándoles fascistas. Pero a despecho de unos y de otros, la gallarda comitiva surca jubilosa los campos de Andalucía, envuelta en la simpatía popular. Es un testimonio absolutamente desarmante porque viene avalado por la autoridad moral, por la independencia política, por el carácter progresista, por el compromiso del grandísimo Manuel Chávez Nogales. Para terminar, un marco histórico. Esto es muy pesado, pero si no lo saben, les quiero hacer como una perspectiva, como si fuera una secuencia de película. ¿Cómo se construye a la vez la Sevilla moderna con el polo de la exposición del 29 y cómo, como parte de esa Sevilla moderna, que incluye literatura, música, pintura, arquitectura, urbanismo, Semana Santa, etcétera, van haciendo, se va recreando la Semana Santa, año por año? Yo centro el periodo, sin ser sospechoso de nada, entre dos mantos. El manto de Maya, de Juan Manuel Rodríguez Ojeda para la Macarena, 1900, el manto de Tisú, 1930. 1900, manto de Maya de Ojeda. Además, el esplendor primero de la época de Capataz y de Costalero, el esplendor primero de la Saeta, Centeno, Torres, después la Niña de la Alfalfa, la Niña de los Peines, etc. En 1901, Joaquín Turina compone la copla El Señor de Pasión. Voy a dar datos de arquitectura, de arte, muy rápido, para que no se aburran demasiado. En 1904, Ojeda borda el palio y manto de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, la del Gran Poder. Y el manto y Olmo, un grandísimo bordador para el que solía dibujar Herminia Álvarez Udel, borda el manto celeste de la Virgen de los Reyes. En 1905, Ojeda borda el palio y el manto azul de la amargura. Ojeda es el nombre que simboliza la reinvención moderna de la Semana Santa. En 1907, Ojeda borda el palio y manto de la Iniesta. Aníbal González construye el Café de París en la Campana, desgraciadamente derribado, y Espiao construye la fantástica casa modernista de Calle Orfila número 11, donde hay una farmacia en el bajo. En 1908, Ojeda borda la túnica persa del Gran Poder y el palio granate de la Macarena. Turina compone Sevilla Suite Pintoresca y Aníbal González construye la casa de Martín Villa, esquina Santa María de Gracia, dentro ya del plan de aperturas para el 29. Un año más tarde, en 1909, Maese Farfán inventa el paso de caoba con hachones, que no existía, para el Cristo del Calvario. El modelo primero que no gustó nada por lo atrevido que era y al que la gente llamaba una mesa de billar boca abajo. En 1910, Ojeda borda la fabulosa túnica del Señor de la Sentencia de la Macarena. En 1911, Turina compone el Rincones Sevillano. En 1912 se produce el importantísimo concurso de casas de estilo sevillano, de donde van a ser ya todo el impulso regionalista que se trama en el 29. Ese mismo año 12, Turina compone la procesión del Rocío, su bellísima obra, y una misa para el Señor de Pasión. Mientras Aníbal González construye la casa esquina Cuna Villasís e inicia la Plaza de América, que se terminará en 1919. Un año más tarde, en 1913, se empieza a editar la importantísima revista Bética, que vivirá hasta 1917. En 1914, José María Izquierdo publica Divagando por la Ciudad de la Gracia. Joaquín Turina compone Plazoleta de Sevilla, Noche de Jueves Santo. Y Aníbal González edifica la Asociación Sevillana de Caridad, el edificio de ladrillo que está al final del Paso de Córdoba. En 1916, Ojeda borda el palio y el manto de la Presentación. Olmo, el techo de palio y el manto de la Concepción del Silencio. Muñoz San Román publica el libro Tierra Bendita y se inicia el proceso de apertura definitiva de Mateos Gago, que es un fabuloso catálogo regionalista con casas de Traver, González, Espiao y Talavera. Todo es a la vez. En 1918, Olmo borda el palio de la Esperanza de Triana y el manto de la Virgen de las Lágrimas, de los Caballos de Santa Catalina. González construye la casa esquina Avenida García de Vinuesa y la casa cuna, termina la casa cuna esquina Villasís.
Talavera empieza la remodelación integral de la Plaza de Santa Cruz, que terminará en 1922, y diseña y construye el monumento a la Inmaculada con esculturas de Collao Varela. En 1919, mientras Ojeda borda la túnica de tisú para el Señor del Desprecio de los de la Amargura y Olmo borda el Sin Pecado del Silencio, Fondeanda compone la marcha Amarguras. Y Rafael Cansinos Asens escribe sus fabulosos textos para la revista Grecia. Mientras tanto, Aníbal González construye Los Caminos, Peiré. En 1920 Ojeda hace El Manto del Valle. Ese mismo año Turina compone la Sinfonía Sevillana y ese mismo año Aníbal González construye el Hotel Biarritz en Villasís. En 1921 Ojeda borda el palio del Dulce Nombre. Chávez Nogales publica La Ciudad. Rafael Lafón, el gran poeta, publica su primer libro, Cráter, y Travers hace el edificio del Horno San Buenaventura, que en paz descanse, de Carlos Cañal. En 1922, Olmo borda la túnica de salida de Jesús Nazareno y Espiau hace el edificio tan divertido neomudéjar de la Adriática, Fileia, en la embocadura de la avenida. En 1923, Olmo hace el palio del Patrocinio. En 1924, Castillo Lastrucci redefine la Dolorosa moderna con la Virgen del Dulce Nombre. Ojeda borda el palio y el manto del subterráneo, el manto del Dulce Nombre y el manto de la Candelaria. Fondeanda compone Soleádame la mano. Ha nacido la marcha de Semana Santa moderna, inspirada por una parte en el nacionalismo musical, Albeni, Granado, Turina, y por otra parte en el universo de la copla. Manuel Fondeanda compone Amargura, compone Soleádame la mano, pero compone coplas y cuplés famosísimos, como Cruz de Mayo sevillana. Y Farfán compone Pasa a los campanilleros, inicio de la marcha de Semana Santa, que incluye cornetas en la sección de la banda, que definirá mejor que ninguna otra la Semana Santa vital, alegre, popular de los años 20 y 30. Ese año 24, mientras Ojeda está bordando, Fondeanda y Farfán están componiendo, Romero Murube publica Prosarios, su primer libro, y Joaquín Turina compone La Musa de Sevilla y La Venta de los Gatos. En el 25, Farfán compone La Mancha Estrella Sublime y Turina compone la obra para piano El Barrio de Santa Cruz. 1926, Ojeda borda el palio granate de la Amargura, Olmo borda el manto del Patrocinio, se funda la revista Mediodía, que agrupa a la generación del 27 sevillana, Juan Sierra, Rafael Lafón, Eduardo Llosé, Joaquín Romero Murube, Collante, Porlán. Es una ciudad culturalmente también muy viva. Y ojo, Sierra, Lafón, Llosé, Romero Murube, Collantes y Porlán, todos escriben sobre Semana Santa. Textos extraordinarios. Lafón publica, Rafael Lafón, que en ese momento es ultraísta y un poeta de vanguardia, publica el Ditirambo de la Cofradía de Sevilla. Ese mismo año 26, Turina compone su Canto a Sevilla. Ese mismo año 26, Vicente Travers construye el Casino de la Exposición y el Lope de Vega. Y ese mismo año 26, Espiau construye el edificio de Pedro Roldán en la Plaza del Pan. En 1928, ya solo nos quedan 2 años, Castillo Lastrucci talla el Misterio de San Benito, que redefine el concepto moderno de misterio y que para mí es su mejor obra, con diferencia. Olmo borda el palio de la Virgen del Socorro, está perdido, está en Carmona, creo. Fon Fernández, el mayor de los Fon, compone la marcha Sagrada Lanzada. González termina la Plaza de España y construye la Capilla del Carmen del Puente de Triana. Talavera construye la fachada y espadaña de la parroquia de Santa Cruz y el edificio de la Telefónica, y Espiau el Hotel Alfonso XIII. A mí me resulta muy fascinante ver cómo se construye Sevilla físicamente, urbanísticamente, arquitectónicamente, idealmente, literariamente, musicalmente y popularmente, porque en estos mismos años, no he apuntado el dato, se redefine la caseta de Pañoleta para unificar la imagen de la feria. En 1929, Cayetano González recupera, según los conceptos historicistas vigentes, los antiguos palios de plata que se habían perdido y hace el nuevo palio de la Concepción del Silencio. 1929, año de la inauguración de la Exposición Universal, Iberoamericana. Por fin, en 1930, Ojeda borda el manto de tisú de la Macarena,
Turina compone la saeta en forma de salve La Esperanza Macarena, que estrena en Londres, con acompañamiento orquestal. Juan Miguel Sánchez pinta para la Semana Santa del 31 su revolucionario cartel que tiene el lema Luz y Gracia de Sevilla. Y en arquitectura ese mismo año González rehace el exterior de parte de la maestranza y el edificio anexo de los maestrantes. Con este ametrallamiento de datos, lo que he querido visibilizar es, con los testimonios anteriores de Latour y de Becker, con el concepto de la invención de la tradición de Hobsbawm, contextualizándolo en el surgimiento de las nuevas sociedades urbanas, cultura popular de masa, con el enriquecimiento burgués, con los dos pilares de la piedad burguesa que va a ser la cofradía del centro de la ciudad, todas severas, el Valle, la Quinta Angustia, el Silencio, el Calvario, el Gran Poder, todas severas, y la alegría popular, muchas veces rompiendo los límites que se creían establecidos del esplendor de las hermandades de barrio, no nuevas, pero sí por completo renacidas. Lo podríamos simbolizar en el diseño integral asombroso de Ojeda de la Cofradía de la Macarena. El palio completo, el manto, la saya, la túnica del Señor, la túnica de los nazarenos y la ropa de los armados. La Cofradía de la Macarena es un diseño con aportaciones posteriores casi exclusivo de Ojeda. Y cómo eso pasa a la vez que se está reinventando Sevilla arquitectónicamente, urbanísticamente, literariamente, musicalmente, etc. Por lo tanto, eso inscribiría a la Semana Santa, más allá de toda polémica y basándonos en datos objetivos, que lógicamente podemos interpretar según nuestro criterio, a la Semana Santa como manifestación de la modernidad, muy lejos de ser enemiga, freno o rémora de la modernidad. Muchas gracias. Pues efectivamente, don Carlos, ha sido usted una ametralladora que me ha dificultado bastante el coger el hilo, pero bueno, vamos por partes. Bien, ha comentado usted, fundamentalmente se ha centrado su conferencia en el tema de la Semana Santa como expresión de la modernidad. Ha comentado la adaptación que ha venido experimentando en los últimos años a los nuevos gustos, a las modas, a los valores. También ha entrado usted en tema de críticas a la Semana Santa reinventada, la Semana Santa austera, medieval, frente a la más festiva de Sevilla, de Andalucía en general. Ha comentado también la Semana Santa como espectáculo, la cita de Becker, que toda España se sienta atraída por el espectáculo de la Semana Santa de Sevilla, el que la Semana Santa y la feria son principio y fin de una misma fiesta, la mezcla de lo sagrado y de lo profano, el pretexto para la diversión. Bien, en esta línea, las procesiones de Semana Santa, religiosidad, espectáculo, tradición familiar o hábito social. Bueno, se puede responder con un ejemplo musical y otro literario y otro cinematográfico. La Pasión de Juana de Arco de Dreyer es una expresión religiosa, artística, cultural, cinematográfica. La Pasión, según San Mateo de Juan Sebastián Bach, es una obra solo religiosa, es una obra profana, es una obra que se oye en conciertos. La Capilla Sixtina es una obra religiosa, es una obra solo pictórica. No sé por qué la poesía de San Juan de la Cruz es solo para lectura de católicos fervorosos creyentes de misa y comunión diaria, o es un patrimonio literario de toda la humanidad. No sé por qué se tienen tan claras las ideas cuando hablamos de Bach, cuando hablamos de San Juan de la Cruz, cuando hablamos de Miguel Ángel, o cuando hablamos de Tomás Luis de Victoria, o cuando hablamos de todo lo que el sentimiento religioso ha aportado a la historia de la música, de la literatura y del arte, y sin embargo caemos en estas dificultades cuando hablamos de Semana Santa. Pues es un espectáculo urbano,
Es un espectáculo popular, es un espectáculo culto, es un espectáculo de barrio, es un espectáculo de centro, es una íntima vivencia religiosa, es una extroversión que poco tiene que ver a veces con lo religioso, es todo eso a la vez, como cualquier obra que produzca el ingenio humano, que es el Señor de Pasión, que es el Señor del Gran Poder, que es el Cristo del Amor, que es el Calvario, que es el Cortejo de la Macarena, obras de arte en sí mismas, como la música de Bach. Suelo citar mucho con la grande imagen religiosa sevillana de Juan de Mesa, de Roldán, de Martínez Montañés, de Luis Gijón. Puede suceder, y yo tuve una experiencia muy bonita con el filósofo Eugenio Trías viendo al Gran Poder, una cosa muy hermosa que escribió el filósofo nihilista y ateo radical Cioran, impugnando a Juan Sebastián Bach. Cioran escribió que la música de Bach impugnaba toda su filosofía, que era atea, y que oyendo a Bach sentía germinar a Dios. La Semana Santa, mucho antes de que el Papa Benedicto pusiera en circulación social la hermosa idea del atrio de los gentiles, que era un espacio del Templo de Jerusalén en el que podían entrar los gentiles, y allí se discutía de cualquier cosa, también de religión. La Semana Santa ha sido siempre, desde el siglo XIX, una especie de atrio de los gentiles, donde se encuentra el creyente, el no creyente, el medio creyente, el creyente a tiempo parcial, el creyente a tiempo completo, compartiendo en principio una emoción común en torno a una obra de arte absoluta. Porque si hay que exhibir títulos, exhibo mi título de doctor en Historia del Arte, con la autoridad que el Estado español me pueda dar reconociéndome como tal, para opinar. El Gran Poder, por ejemplo, para mí es la obra cumbre del arte cristiano occidental, a la altura de los mejores iconos rusos. Solo podría competir con él los iconos rusos de Andrei Rublev, el grandísimo pintor de iconos. Y eso es un valor objetivo en sí mismo. Luego, el Gran Poder se puede contemplar como una obra de arte, el Gran Poder se puede contemplar como una obra de inspiración religiosa y rezarle, el Gran Poder se puede contemplar como un elemento muy entrañable de la cultura popular de la ciudad, las mujeres que van los viernes, la madre de los gallos que le regaló la jarra. No veo por qué nadie dice, voy a ver la Pasión de Juana de Arco, de Dreyer, pero ojo, voy a hacer una lectura laica, no se confundan conmigo, no, va a ver la Pasión de Juana de Arco y lo sagrado que está en ella le impregna. Pues lo mismo considero la Semana Santa, más allá de la dicotomía entre una y otra realidad. Sí, pero aunque usted ha comentado alguna crítica, tengo aquí anotado, la emulación de la vanidad ha reemplazado la fe, ha incidido incluso en actores de la Semana Santa. También ha comentado que había penitentes que en realidad eran personas indiferentes. Bueno, esos son Becker y Latour. Eso es, bueno, eso, efectivamente, eso no son citas suyas. Pero por eso ahora le pregunto, ¿cuál es la explicación de que personas no creyentes sean en cambio fervientes seguidores de tradiciones como la Semana Santa o el Rocío? ¿En su opinión? Pues le diría prácticamente lo mismo y no me quiero repetir. ¿Cuál es la explicación de que personas no creyentes vayan a un concierto a oír la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach? Porque les gusta la música y que les emociona profundamente esa música y que de esa música no se puede sacar a Dios. Es imposible, está ahí. De la misma forma que de la Corazón Potemkin no se puede sacar el comunismo. Díganme que a alguien se le ocurra decir, voy a hacer una lectura no comunista de la Corazón Potemkin. Es imposible. Por muy anticomunista que sea uno, al verlo de la escalinata de Odessa, lo que quería transmitir Eisenstein no llega. De la misma forma, quien oye la Pasión según San Mateo, pues se emociona con una emoción en la que lo sagrado lo impregna. Eso pasa en la Semana Santa. Añadan vinculación a barrio, vinculación familiar, memoria personal, lo cual arraiga aún más ese sentimiento, lo cual la hace riquísima y enormemente plural en cuanto a las emociones. Y los cofrades antiguos eso lo sabían bien y tenían una frase muy bonita: nadie sabe lo que pasaba con Antifaz. Es decir, respeto absoluto al que va bajo el antifaz. Que no se le ve en misa, que no pregunte, déjalo bajo su antifaz, que él se la componga y que él se la entienda con la relación con qué, pues no lo sé, con su propia memoria, con su padre, con su barrio, con su madre, con Dios, con su anhelo de Dios, yo qué sé, no lo sé, nadie lo puede saber, nadie lo puede decir, y eso en mi opinión hace su grandeza. Bien, en su exposición también ha hecho una alusión a aparentes
términos económicos, alusiones económicas a la Semana Santa y a la feria. Me interesa más ahora insistir en la Semana Santa. He hablado del turismo, de la hostelería, dando a entender que bueno, pues son manifestaciones de negocio. Hay una pregunta que dice, ¿han devenido muchas de estas manifestaciones religiosas más en oportunidades de negocio que en expresión de espiritualidad? Bueno, desde el principio de la Semana Santa moderna lo dicen Latour y Becker, la diligencia viene llena, las habitaciones se pagan a precio de oro, claro, tienen mucho que ver con, y los pobres de Cádiz que dicen que la gente ponga dinero para tener una Semana Santa tan brillante como la de Sevilla, que lleve turistas. Desde el principio forma parte del negocio de la ciudad, igual que la feria. Ya escribió Ortega ese texto maravilloso que tampoco le gusta mucho a andaluces, de que en Sevilla los sevillanos se visten de sevillanos para representar una ópera que se llama Sevilla. Al sevillano medio le gusta darse en espectáculo y le gusta ser admirado, como a los pamplonicas le gusta que le vean corriendo delante de los toros. Que de eso se hace negocio, en que es una fiesta moderna, en la cultura moderna, creación, cultura, negocio, dinero, son absolutamente indisociables. Desde el Guggenheim, que es una gigantesca alcancía de ganar dinero y de mover, que esa es otra gracia. El Guggenheim, nunca he oído hablar del Guggenheim como mucho como motor económico del desenvolvimiento del Nuevo Bilbao. Una alcancía para atraer gente y generar turismo, igual que la Semana Santa o que la feria. Yo creo que eso no compromete para nada la vivencia que cada cual pueda tener de ella. Otra cosa es la supervivencia de la Semana Santa, pero eso lo hablamos el año que viene, si quiere, en la sociedad de las redes, etcétera, de la globalización, que es un horizonte tan nuevo que es imposible saber qué va a pasar. Hay una pregunta sobre eso que quizás volvamos más tarde. Pero siguiendo en este camino que hemos emprendido, ha hecho alusiones en su conferencia a cuestiones políticas, ¿no? La opresión del obrero por el poderoso, que se reflejaba en parte de la iconografía, la alusión a la corrupción, la honradez, al dolor de los prioritarios, las mismas manifestaciones ante la romería del Rocío en una situación histórica en la que se expresaban también sentimientos republicanos, marxistas. Preguntan, ¿están más encausadas las tradiciones populares en el medio rural que en el urbano? A las que me he referido aquí no, porque son esencialmente urbanas. Hasta el Rocío, el boom del Rocío, la expansión nacional e internacional del Rocío, no se hace ni por el lado del Jarafe ni por el lado del Monte, sino a través del Rocío de Triana, que se funda, creo recordar, en 1813, si no recuerdo mal. Claro, al ser Sevilla un centro muy potente de difusión, tenía un texto de Antoine Latour sobre el Rocío. Es Sevilla el altavoz internacional del Rocío. La primera vez que se habla del Rocío fuera de España es en este texto de Antoine Latour, en el que también se refiere a la romería, que apoya vía Villamanrique o vía Rocío de Triana muy potentemente los duques de Montpensier. En relación con lo que el comentario que ha hecho usted antes, voy a agrupar dos preguntas antes de pasar a otros temas que ha tocado menos. Dice, ¿peligra el futuro de las tradiciones religiosas en una España constitucionalmente aconfesional? Y otra sobre su opinión sobre la incorporación de los jóvenes a determinados festejos populares que hasta ahora solo formaban parte de la tradición y religiosidad popular. La última no la acabo de captar bien. Sí, entiendo, bueno, no lo he citado textualmente, pero dicen, ¿cómo se han incorporado los jóvenes a determinados festejos populares que hasta hace muy poco formaban parte de la tradición y religiosidad popular de los mayores? No, siempre han estado allí. Los jóvenes han estado siempre, desde el siglo XIX, 1920, 1930. Nunca han faltado los jóvenes de esas festividades, o como feriantes, o como nazarenos, o como romeros de los Rocío. Han estado siempre ahí. No es un fenómeno nuevo, en absoluto. En cuanto a lo primero, un problema, claro. Hay quien interpreta la estupenda, fantástica, bendita situación del Estado no confesional, que es enormemente positiva para la sociedad, para el Estado y para las religiones también. Hay quien interpreta ese ordenamiento constitucional sanísimo de una forma, en mi opinión, perversa, y es que
los cristianos o los católicos no deben tener voz en el espacio público, lo cual no tiene nada que ver con el Estado aconfesional. Igual que el PACMA defiende los animales, la Iglesia o los católicos individualmente, en mi opinión, son una voz más sumada a todas las voces sociales que organizan el debate social. Pueden hablarlo del PACMA a favor de los animales, pueden hablar los colectivos trans, gay, lesbianas a favor de sus derechos y de la normalización de las opciones sexuales, y pueden hablar los católicos acerca de sus intereses o su punto de vista, y por supuesto organizar su propia fiesta pública como cualquier otro colectivo. El problema se da cuando hay una injerencia de lo religioso en la legislación, en el Estado, pero afortunadamente eso no existe. Sí es cierto que hay a quien le gustaría, y en eso me defino como católico, amordazarnos y tenernos dentro de la sacristía, reducir lo religioso a un fenómeno puramente, dicen, privado. ¿Eso qué quiere decir? Es como si me hablan de un socialismo privado. ¿Qué sería un socialismo privado? ¿Un comunismo privado? ¿Un liberalismo privado? ¿Por qué una opción ideológica basada en la creencia no tiene derecho a manifestarse en el espacio público, incluso organizarse como partido político, como la democracia cristiana alemana o la antigua democracia cristiana italiana? Si le diera por ahí, no veo en eso tampoco ningún problema, más allá de lo que le gusta pinchar y a lo que le gusta provocar cierta polémica, ya sea de un lado o de otro, que de los dos lados se da. Ha pasado de puntillas sobre la romería del Rocío. Tengo aquí anotado que la gente de los pueblos acudía y apoyaba las romerías, es decir, parece que hay un apoyo rural a la romería del Rocío, simpatía popular. Sobre esto preguntan, ¿la extensión de la devoción rociera a hermandades e importantes zonas de migración andaluza puede interpretarse como un fenómeno de recuperación de un símbolo de identidad puramente andaluz por estos colectivos? Sí, clarísimamente. Como la vinculación con hermandades o el fundar hermandades de tono andaluz en Madrid, en Barcelona, allí donde ha habido un mayor asentamiento de andaluces. Los sevillanos en Madrid, por ejemplo, evidentemente creyentes o muy implicados, fundaron entre ellos Gómez Marín, Joaquín Turina, la Hermandad del Gran Poder de la Macarena de Madrid, para los sevillanos residentes en Madrid. Sí, es una señal de identidad, es una forma de aferrarse, y es una emoción. Una de las cosas más bellas que se han dicho sobre la pluralidad y la riqueza de la Semana Santa está en el pregón del padre Javier, que aquí me imagino que la mayoría de ustedes conocen, lo que representó en la transición, lo que representó al frente del Coro de Andalucía, etcétera. Pues en su pregón de Semana Santa, que desgraciadamente no gustó mucho, y hubo otro pregonero que en el almuerzo, porque el padre Javier fue el primero que habló en el Teatro de la Maestranza, y hubo un ex pregonero, porque se interviene en el almuerzo, que le dijo: ¿ha estrenado usted teatro? Y está a punto de estrenar Río también, porque no gustó mucho. Pero tiene uno de los relatos más conmovedores, si quieren lo tienen íntegro en la web de la Hermandad del Gran Poder, que tiene una antología de textos, y es la historia de un viejo sindicalista preso en tiempos de Franco, cuyo hijo lo manda a llamar porque el padre está agonizando, ya no puede moverse, y quiere que vaya a rezarle al Gran Poder. Y le cuenta, un sindicalista antifranquista de izquierda, estuvo exiliado, estuvo en la cárcel, le cuenta a Javier que toda su vida llevó una estampa del Gran Poder en la cartera. Y Javier lo cuenta maravillosamente bien, desde su propia... Eso tira por tierra todos los prejuicios, yo creo que ya casi inexistentes, pero parece que hay quien le divierte o le entretiene mantener todavía una cierta polémica en torno a eso. Bien, vamos a pasar a los toros, que hemos hablado un poco de los toros. También vamos a unir dos preguntas. ¿Cómo valora algunas iniciativas que proponen la prohibición de las corridas de toros con el argumento de que no forman parte de la cultura andaluza y en pro de la civilización? Y una segunda, ¿se han convertido los toros en un instrumento casi ideológico dentro del juego político? A los segundos sí. De hecho, los más españolistas separatistas son los que vociferan más contra los toros. A lo primero, es una maravillosa, portentosa, asombrosa expresión cultural con dosis de crueldad. Yo, por ejemplo, no voy.
los admiro, pero no voy porque cierro el ojo cuando entran a matar, entonces no tiene sentido ninguno y me angustia mucho la salida del toro lleno de fuerza y de vigor sabiendo que en 10 minutos está muerto, lo cual no resta a que lo considere una forma de arte superior. Una buena faena, la forma de templar, la forma de parar el toro, que tiene componente de crueldad, evidentemente que tiene un componente de crueldad, que lo que nunca entenderá el antitaurino, que es que el taurino ni tan siquiera ve la muerte del toro, que no le interesa cómo entra a matar, no va a refocilarse como si fuera una pelea de perro en cómo sufre el animal. Dicho lo cual, todo el mundo tiene derecho a defender sus ideas, lógicamente, y si le molestan o le parecen cruelísimas, nada, se prohíben los toros, se prohíbe la caza, se prohíbe el paté de foie porque el tormento de la oca es incomprensible, se prohíbe la ingesta de carne, se prohíbe la gallina ponedora que le cambian las luces para que pongan y no tienen ni pluma y son esqueletitos. Yo lo firmaría ahora mismo, una campaña mundial contra el maltrato animal global y que todos nos hiciéramos vegetarianos e incluso que nos pusiéramos pieles de camello y comiéramos saltamonte como Juan el Bautista, lo firmaba. Desgraciadamente eso no es ni posible ni real, entonces ¿por qué cargar contra una muerte cruenta de un animal que no es tan cruenta, que permite la existencia de una especie que si no desaparecería, que vive mucho mejor que los marranos que viven apiñados? Me imagino que alguna vez por la carretera se han cruzado con un transporte de marranos metidos. Dicho lo cual, es absolutamente respetable que a alguien no le gusta. Ahora, ¿por qué tenemos la funesta manía de considerar negativo lo que no nos gusta? Si no le gusta a usted no vaya. Es que me perturba el sufrimiento del pollo, pues empiece, perdón, del toro, pues empiece por los pollos que sufren más. Digo yo, vamos. Bien, ha habido también en su conferencia alusiones a las clases, a las diferencias de clases. Tengo aquí anotado hermandades burguesas y populares, la diferencia entre el centro y los barrios, la aproximación de la burguesía sevillana a la aristocracia, las clases subalternas, las reacciones de los capillitas en la guerra civil frente a los monárquicos, etc. En este contexto, preguntan, ¿se ha sentido amenazado alguna vez el poder político por las tradiciones? ¿Han tenido la tentación de considerarlas peligrosas? Creo que no. Los sucesos durante la Segunda República hay que escribirlo en un marco general mucho más amplio. No creo que nunca el poder. Chávez Nogales dice una frase muy graciosa, que el capillita solo tiene dos enemigos, el gobernador civil y el obispo. Porque Chávez Nogales insiste mucho en el carácter autónomo de la hermandad a la que siempre el poder político ha querido de alguna forma controlar y el poder eclesiástico también, y termina esa frase Chávez Nogales diciendo algo de narcosindicalista y en el fondo en todos los capillitas, pero seriamente creo que no, yo creo que no. Y la Segunda República hizo mucho esfuerzo, como documenta Chávez Nogales, por recuperar la Semana Santa, y la del 35 fue esplendorosa, por ejemplo. Algo de anarcosindicalista, dice Chávez. ¿Hasta qué punto la religiosidad popular andaluza es un fenómeno espontáneo, independiente de la influencia de la Iglesia? Yo creo que no, porque eso sería el sincretismo jamaicano o las religiones, no tiene nada que ver con eso. Hay un altísimo grado de espontaneidad, hay un altísimo grado de relación directa con la divinidad a través de la imagen sagrada, pero no son heterodoxas. Ahora otra dichosa palabra que se ha puesto de moda. Cada 2 veces por semana hay una mesa redonda sobre Semana Santa y heterodoxia, donde el primer tonto que pasa se le ocurre decir la primera tontería que se le ocurre. Dicho sea con todo respeto por los tontos, no por quienes intervienen. No es heterodoxa, nunca ha sido herética, por ejemplo. Nunca ha negado o impugnado los dogmas de la Iglesia. Otra cosa es que gente sin una vida religiosa personal muy comprometida encontraran cauce a su emoción, a su devoción. Eso es totalmente distinto. Y ahí hay anécdotas divertidas, brillantes, emocionantes, las que quiera. La última se produjo en la Macarena hace 4 o 5 años. Muy Macarena, que llegó el obispo tarde porque venía de Triana a la función principal. Y en medio del pasillo de la basílica, entrando, creo que era amigo Vallejo, revestido, se le puso uno medio el pasillo y le dijo, se dio una fuerza. Eso pasó hace 4 o 5 años. Ese carácter
nunca gamberro, pero sí con la espontaneidad con la que una parte de la población se expresa, sí lo ha tenido. Ahora, nunca ha sido la macumba, vamos, nunca ha sido una religión sincrética, nunca ha tenido contaminaciones mágicas ni contaminaciones paganas, nunca se ha registrado, ni nunca la autoridad eclesiástica ha tenido que intervenir en ese sentido como correctivo. No ha sido heterodoxa, no es heterodoxa. ¿No le parece una contradicción religiosa que las hermandades prefieran transmitir la iconografía de la pasión y muerte de Jesús más que el trascendental mensaje de la resurrección? Hombre, ahí estamos. Yo adoro a Machado, pero el hombre también metió la pata con su famosa saeta, que ha tenido consecuencias funestas sobre la Semana Santa, musicada por Serrat y adoptada por agrupaciones musicales. Vamos a ver, sabemos cómo termina la película. Chávez Nogales se refería a los enemigos de la Semana Santa, los beatos por un lado y los beatos del otro lado, que eran la izquierda radical. Las imágenes de Cristo muerto, Cristo sufriente, ningún Cristo muerto, ojo, gran imagen, porque hay imágenes buenas, malas, regulares y pésimas. Ninguna de las grandes imágenes de Cristo muerto está muerto. El Calvario no está muerto, el amor no está muerto, Buena Muerte no está muerto, Fundación no está muerto. El genio de los imagineros es representar un cuerpo sufriente y a la vez glorioso, un cuerpo muerto que comunica vida. Para eso hay que ser un genio, pero no es un pingajo de un cadáver derrotado. La iconografía de los pasos, el envoltorio popular, la saeta, en el paso del precio de Herodes, en el paso del Señor de la Sentencia está muy claro quién gana, está muy claro quién es el rey, el desgraciado y el que pierde, Pilato o es Herodes. El rey aclamado con su túnica bordada, que ese es el sentido, es el reo condenado a muerte. Luego, toda la religión católica es pospascual, todos los textos se escriben después de la resurrección y a partir de la esperanza que abre la resurrección. El Viernes Santo salieron hospitando, no hubo quien lo encontrara. Todos los textos a partir del año 30, la Semana Santa, la imaginería de la Semana Santa, que en ese sentido es pospascual. El Domingo de Ramos vemos al amor, pero no estamos con el ánimo en suspenso hasta que vemos la Macarena el Viernes Santo, que para mí es la única resurrección de Sevilla, y decimos, hombre, menos mal, estoy resucitado, me llevé un disgusto el Domingo de Ramos. Luego, eso me parece un argumento pobre, por la riqueza de las imágenes. Y eso que ha tenido alguien la amabilidad de preguntarlo, de Núñez Herrera, el genio popular de la ciudad y el genio de Juan de Mesa hacen que el gran poder de Dios se represente un hombre absolutamente abatido y humillado. La identificación popular con que la dignidad es inalienable al ser humano, con que los poderosos nunca pueden arrebatarle a un ser humano la dignidad, con que hasta quien está a punto de caer, oprimido por el poder sacerdotal y poder político, por el templo y por Roma, tiene una dignidad insobornable, eso se comunica y eso neutraliza totalmente la segunda parte de la pregunta. Sabemos que ha resucitado desde el principio. Sin embargo, es para el hombre del pueblo más fácil proyectar su propio miedo, su propio fracaso, su propia impotencia, su propio sentirse oprimido, su propio rechazo de los poderosos que le oprimen ante el Cristo que llora y suda sangre en el huerto de los olivos, que ante una imagen triunfal de resucitado, sabiendo, por supuesto, que es la clave, que el que está de rodillas en el huerto de los olivos después resucita. Si no, la cuestión no tiene sentido ninguno, y eso lo percibe muy bien el pueblo, que el gran poder y la esperanza macarena sean las dos devociones mayoritarias de la ciudad, y que ese crecimiento enorme se produjera precisamente en el siglo XIX, viene de antes, pero estalla en el XIX, tampoco es casual. Bueno, como es usted profesor de la Facultad de Comunicación, vamos a meternos algo con los medios de comunicación, ¿no? Ha dicho usted también que la Semana Santa es una fiesta sagrada que ha sabido adaptarse a los medios de comunicación. ¿Cuál es la influencia de los medios de comunicación en el aparente auge de estas tradiciones populares? Desde el principio enorme. Mi amigo Félix Río, hermano mayor del Gran Poder, me envió una página de La Vanguardia. La Vanguardia tiene una excelente hemeroteca electrónica. Y me envió una página de La Vanguardia de 1914,
donde venía una miscelánea, todavía no tenían parte gráfica apenas los periódicos, una miscelánea, y ponían Sevilla, la madre de los gallos, Joselito y Rafael, descalza detrás del gran poder en la madrugada sevillana. Y desde el principio la prensa de masas, que es popular, va muy del paso, muy de la mano de la Semana Santa, solo en el periodo de Semana Santa, esa es la diferencia con los tiempos actuales. El cine la graba. Hay una imagen Lumière conservada en la Cinemateca de París, de la estrella, del Señor de las Penas de la Estrella por el puente de Triana en 1896. El cine se interesa inmediatamente por ella. La novela popular se interesa inmediatamente por ella y hacen muy buenas migas porque los que iban al cine, los que leían folletines, novelas populares, periódicos, etcétera, eran los mismos que estaban reviviendo ese concepto reinventado de la Semana Santa. Vamos a ir terminando. He comentado yo en la presentación que usted tiene amplia experiencia en las hermandades, porque es hermano de muchas de ellas, ¿no? Alguien pregunta, ¿alguna vez he leído que el gran riesgo de la Semana Santa actual está dentro de las propias cofradías? ¿Puede explicar esa opinión? Yo lo he escrito. Bueno, ningún enemigo externo le puede hacer daño, eso tampoco es una novedad, lo dijo Jesucristo. Nada de lo externo te corromperá, sino lo que viene de dentro. Ni el poder político, ni un alcalde, ni un grupo político, ni nadie puede hacerle daño desde fuera de la Semana Santa, salvo que evolucionáramos a una situación de desequilibrio social total. Lógicamente, el peligro está dentro, claro, los que toman las decisiones, los que toleran determinadas cosas, los que fomentan determinadas cosas, son los que están dentro. Ni el alcalde, ni el presidente de la Diputación, ni el presidente del Gobierno, ni la presidenta de la Junta, que ahora la mujer además tiene otras ocupaciones, se preocupan de que le toquen esta o aquella música, que lo lleven así o asado, que esas son decisiones que se toman en el seno de la hermandad. Y luego, lo que para mí son peligros que puedan amenazar a la Semana Santa actual, están dentro, nunca fuera. Fuera puede haber una cierta sociedad. Ayer nos dieron un premio a mí, pero sobre todo a Juan Lebrón por los 25 años de la película, y el hombre no pudo asistir y envió una notita. Y decía, entre la película de Semana Santa que ha cumplido 25 años, la de Gutiérrez Aragón, que yo hice el guión, y la Semana Santa actual, hoy esa película no se podría hacer. Y decía Juan Lebrón, ¿saben por qué? Porque solo saldrían teléfonos en la Semana Santa de hoy. Luego, hay un determinado contexto que influye, lógicamente, pero las decisiones se toman de puerta adentro, cuando las hermandades hacen bien la cosa, y lógicamente al decir que hacen bien la cosa, lo que quiero decir como todo el mundo, que la hacen de acuerdo con lo que yo pienso que deba ser la Semana Santa, el resultado es espectacular. Me remito a la salida del Gran Poder en noviembre, sobre 250.000 personas en la calle y ningún conflicto. Bueno, pues vamos a terminar con los toros. Y hay una pregunta que dice, ante el rechazo de las corridas de toros en otras regiones de España, ¿van a quedar los toros únicamente como rasgo distintivo de identidad andaluza? Que no se lo digan a un bilbaíno. No, tiene mucho arraigo en Pamplona, tiene mucho arraigo en el País Vasco, tiene mucho arraigo en Madrid, tiene mucho arraigo en Valencia, tiene mucho arraigo en el sur de Francia. Insisto, no sé por qué tenemos la manía de lo que no nos gusta o contraría alguno de nuestros principios no esenciales, nos tiene que irritar tanto. Personalmente hace 30 años o 35 uno cumplía en la feria, pero me parece bellísima, bellísima, solo que no encajamos bien ella y yo. No sé por qué. Quien no encaja en algo tiene además la pretensión de decir que la culpa está en el otro lado. Vaya usted a la playa, si no le gusta la Semana Santa, quédese en su casa, como vaya a la feria, como hago yo, pero no discuta sus valores objetivos, patrimonial primero. Las imágenes de Juan de Mesa, de Roldán, de Ruiz Gijón, de Martínez Montañés, eso es objetivo, eso no es una opinión subjetiva. Bordados, orfebrería, músicas, literatura que se ha hecho sobre ella, eso es objetivo. En segundo lugar, lo que aporta económicamente la ciudad vía turismo, eso es otro dato objetivo. Lo que cohesiona socialmente, es muy significativo que en barrios extremos no dejen de nacer hermandades.
en Pino Montano, en Torreblanca, en el Polígono, porque es un elemento de cohesión social muy importante, un sitio en el que reunirse, en el que hacer vida social, y por último, lo que aporta al imaginario popular colectivo. Esos son valores objetivos. Igual que la feria tiene sus valores objetivos absolutos. Si alguien no coincide con ello por sensibilidad, por lo que sea, no tiene por qué descalificar aquello con lo que no coincide. Lo mismo opino sobre los toros. Alguien que va muy poco a la maestranza porque le sobrecoge mucho la sangre y la muerte del animal, vale, me sobrecoge mucho, pero eso no me lleva a decir, yo he visto grandes faenas en la maestranza y ponen la carne de gallina, el templar, el parar al toro, y una vez una cita desde una punta a otra, no sé qué nombre técnico tiene, de un picador llamando al toro que estaba en la otra punta de la plaza y era muy bravo y se arrancó. Era un espectáculo formidable, que hay quien lo considera cruel, muy respetable, pero que no haga una definición de anticultural, porque no se quiere cargar toda la musera de Picasso, de Lorca, de Turina, de Hemingway, hay que cargar de Orson Welles, que pidió ser enterrado, el director del Ciudadano Kane, en la finca de Antonio Ordóñez, en Ronda. Luego no se ponga en cuestión su valor cultural, solo la sensibilidad personal, en mi opinión, por supuesto, siempre, claro, modestamente. Bien, hemos sobrepasado ampliamente el horario. Agradecerle al señor Colón su magnífica conferencia y que nos ha ilustrado perfectamente sobre todos los antecedentes de las tradiciones andaluzas. Y a ustedes también agradecerle vuestra presencia aquí y convocarles para el próximo acto del foro, que esperamos que sea aproximadamente en la segunda quincena de mayo, una vez pasada la Semana Santa de la feria. Nada más, muchas gracias.